Esta incompetente finalmente se pondrá en evidencia. Después de este trato, habré terminado con ella. Me quedé mirando el mensaje de texto que brillaba en la pantalla de la tableta de Javier, mientras mi café se enfriaba en mis manos. Las palabras se sintieron como agua helada en mis venas. 6 meses. Durante 6 meses había volcado mi corazón, mi alma y cada momento de vigilia en la preparación para la reunión de presentación de mañana con el Grupo Alborán. El trato que definiría el futuro de nuestra firma de consultoría, Consultoría Sierra. Mi nombre es Elena Moreno, y durante los últimos 8 años he estado construyendo algo que pensé que era nuestro. Javier y yo comenzamos este negocio juntos en Madrid, trabajando 16 horas al día desde nuestro pequeño apartamento, sobreviviendo a base de tortillas precocinadas y determinación. Yo era la estratega, la que elaboraba nuestras propuestas y presentaciones. Él era el encantador, la cara que los clientes amaban. Al menos, eso era lo que yo creía. La tableta se había quedado sobre la encimera de nuestra cocina, olvidada después de que Javier subiera corriendo a las habitaciones para atender lo que llamó una llamada urgente de un cliente. La pantalla se iluminó cuando la golpeé accidentalmente mientras recogía los platos. Lo que vi hizo que se me encogiera el estómago. El mensaje fue enviado a alguien llamada S, con un emoji de corazón al lado del nombre del contacto. Sofía, su asistente, la mujer que había estado trabajando hasta tarde con él con demasiada frecuencia estos últimos meses. Me desplacé hacia arriba a través de su conversación con las manos temblorosas. Meses de mensajes, bromas íntimas, planes para después del divorcio, discusiones detalladas sobre cómo me echarían del negocio una vez que se asegurara este trato con Alborán, y cómo él le había estado diciendo a los inversores potenciales que yo era solo el apoyo de fondo, mientras él era el verdadero cerebro detrás de la operación. La parte más cruel. Se habían estado riendo de mi dedicación, de lo duro que había estado trabajando en esta presentación, quedándome despierta hasta las 3 de la mañana, perfeccionando cada diapositiva, ensayando cada punto de discusión, sobre cómo no tenía idea de lo que vendría. Cariño, deberías verla corriendo de un lado a otro, pensando que este es su gran momento, decía un mensaje. No tiene ni idea de que mañana es el día en que finalmente me deshaga del peso muerto. Sofía había respondido con emojis de risa y un mensaje que me hizo hervir la sangre. No puedo esperar para celebrar después. Solo tú y yo, dirigiendo el espectáculo. Oí los pasos de Javier en la escalera. Rápidamente, coloqué la tableta exactamente donde la había encontrado y fingí estar cargando el lavavajillas. Mi mente corría a 1000 por hora, pero mi rostro permanecía tranquilo. 8 años de matrimonio con un manipulador me habían enseñado a ocultar mis emociones cuando era necesario. ¿Todo bien por aquí?, preguntó Javier, rodeándome con sus brazos por detrás. Su toque, que una vez me trajo consuelo, ahora se sentía como una serpiente enroscándose alrededor de mis hombros. «Perfecto», dije, apoyándome contra él con una sonrisa que podría haber ganado un Goya. Solo pensaba en lo de mañana. Estoy muy emocionada por nuestra presentación. Él me apretó más fuerte. ¿Nuestra presentación? Así es, cielo. Vamos a arrasar juntos. Juntos. Qué hermosa mentira. La mañana siguiente llegó con una normalidad engañosa. Me desperté a las 6 como siempre. Realicé mi rutina habitual de yoga y meditación y luego me dirigí a nuestra oficina en casa para hacer el trabajo de preparación final. Javier ya estaba allí, luciendo fresco y confiado en su traje azul marino, el que le compré para nuestro aniversario el año pasado. «Gran día», dijo, sin levantar la vista de su portátil. «¿Te sientes lista?» «Más que lista», respondí, instalándome en mi escritorio. La presentación estaba cargada en ambos ordenadores, copias de seguridad guardadas en la nube, cada diapositiva era perfecta, cada estadística verificada, cada argumento a prueba de balas. Había pasado los últimos 6 meses investigando los puntos débiles del Grupo Alborán, su competencia,
sus proyecciones de crecimiento. Esto no era solo un discurso de venta, era un ataque quirúrgico diseñado para abordar cada preocupación que pudieran tener. Lo que Javier no sabía era que yo también había pasado las primeras horas de la mañana haciendo algunos preparativos adicionales. Una llamada rápida a mi abogada de divorcios, Alicia Valdés, con quien había trabajado en varios casos de clientes. Un correo electrónico discreto a nuestro contable solicitando copias de todos los registros financieros de la empresa. Y, lo más importante, configurando una aplicación de grabación en mi teléfono. «Prepararé café», anunció Javier alrededor de las 9 de la mañana. La reunión estaba programada para las 10:30 por videoconferencia. El equipo directivo del Grupo Alborán se uniría desde su sede en Barcelona, junto con su asesor legal y 3 inversores potenciales. Lo vi moverse por nuestra cocina con la misma confianza fácil que siempre había tenido. Era guapo, tenía que concederle eso. Cabello oscuro con las canas justas en las sienes para parecer distinguido. Ojos verdes que podían encantar a cualquiera. Una sonrisa que me había convencido de confiarle mi corazón y mi futuro. Pero esta mañana lo vi de manera diferente. La forma en que tarareaba mientras trabajaba. ¿Estaba realmente feliz por lo que planeaba hacerme? Regresó con 2 tazas negras a juego, tazas de café de él y ella, que compramos durante nuestra luna de miel en Italia. La ironía no se me escapaba. «Aquí tienes, cariño», dijo, dejando mi taza con extremo cuidado. «Bébetelo todo, necesitarás energía». El café se veía y olía normal, tostado natural, tal como me gustaba. Pero su sonrisa era demasiado dulce, demasiado deliberada. Tomé un pequeño sorbo y observé su rostro. ¿Fue satisfacción lo que vi cruzar sus rasgos? «Gracias», dije calurosamente. «Siempre cuidas tan bien de mí». Su teléfono vibró. Sofía, sin duda. «Necesito ir al baño rápido antes de empezar», dijo, dirigiéndose ya hacia el pasillo. «¿Puedes abrir la presentación? Quiero que todo esté listo para empezar». En el momento en que desapareció, entré en acción. Intercambié nuestras tazas con eficiencia practicada, colocando la suya frente a mi ordenador y la mía frente al suyo. Luego me recosté en mi silla, abrí la presentación y esperé. Cuando regresó, se sentó sin mirar la taza, tomó un sorbo generoso de lo que pensaba que era su café sin contaminar y me sonrió con una satisfacción perfecta y ajena. La reunión estaba a punto de comenzar, y también su caída. Exactamente a las 10:30, nuestra pantalla se llenó de rostros. Ricardo Herrera, el director ejecutivo del Grupo Alborán, apareció en la ventana principal. Un hombre distinguido de unos 60 años, con ojos penetrantes que no pasaban nada por alto. A su lado se sentaban Carmen Ortiz, su directora de operaciones, y Diego Rivera, su jefe de desarrollo de negocios. 3 ventanas adicionales mostraban a los inversores potenciales que Javier había estado cortejando durante meses. «Buenos días a todos», dijo Ricardo, con su voz clara a través de nuestros altavoces. «Estamos emocionados de escuchar lo que Consultoría Sierra ha preparado para nosotros hoy». Javier se enderezó en su silla, con su sonrisa de confianza firmemente en su lugar. «Gracias por esta oportunidad, Ricardo. Elena y yo hemos estado trabajando incansablemente para crear algo que creemos que transformará su eficiencia operativa». Noté que enfatizó Elena y yo, asegurándose de posicionarse como el líder. Pero cuando alargó la mano hacia su taza de café para tomar otro sorbo, noté algo más. Un ligero temblor en su mano. Interesante. Antes de comenzar, intervine con suavidad. Quiero reconocer el honor que esto representa. La reputación de innovación del Grupo Alborán os precede, y estamos encantados de asociarnos potencialmente como una organización que comparte nuestro compromiso con la excelencia. Los inversores asintieron con aprobación. Este era exactamente el tipo de respeto y profesionalismo que esperaban. Javier me lanzó una mirada rápida. ¿Era irritación
o la sustancia que pretendía darme ya estaba empezando a afectarle. ¿Empezamos?, preguntó Javier, haciendo clic en la primera diapositiva. Nuestro análisis indica, hizo una pausa, parpadeando con fuerza. Nuestro análisis indica que el Grupo Alborán enfrenta 3 desafíos principales en el panorama del mercado actual. Su voz seguía siendo fuerte, pero noté que hablaba más despacio de lo habitual. Ricardo se inclinó ligeramente hacia adelante, con su atención totalmente enfocada. Eran personas de negocios astutas. Notarían cualquier signo de debilidad o falta de profesionalismo. El primer desafío, continuó Javier, es la redundancia operativa en sus oficinas regionales. Nuestra investigación muestra... Otra pausa. Se frotó la sien con la mano libre mientras buscaba su café con la otra. Muestra que podrían lograr un 18% más de eficiencia a través de procesos simplificados. Observé los rostros de los inversores. Escuchaban con atención, pero pude ver sutiles signos de preocupación empezando a formarse. Javier tropezaba ligeramente con palabras que deberían haber sido algo natural para él. El segundo desafío involucra la integración de datos, dije, tomando el relevo sin problemas. Sus sistemas actuales operan en silos, lo que genera retrasos en la toma de decisiones y reduce su ventaja competitiva. Mientras hablaba, Javier tomó otro largo trago de su taza. La ironía era exquisita. Se estaba envenenando esencialmente con su propia traición. Pero mantuve mi expresión neutral, profesional. Esto tenía que parecer natural. Javier, ¿te gustaría profundizar en los aspectos técnicos?, pregunté dulcemente. Parpadeó varias veces, claramente tratando de concentrarse. Sí, absolutamente. Los aspectos técnicos son bastante complejos, pero esencialmente... Sus palabras empezaban a arrastrarse de forma casi imperceptible. Las cejas de Ricardo se elevaron ligeramente. En el mundo de los negocios, este tipo de comportamiento poco profesional durante una presentación crítica era un suicidio profesional. Y Javier estaba a punto de empeorarlo mucho, mucho más. ¿Javier? La voz de Carmen Ortiz cortó el silencio mientras mi esposo miraba fijamente la pantalla, con la boca ligeramente abierta. Habían pasado 20 minutos desde que comenzó la reunión, y lo que había empezado como una sutil confusión se estaba volviendo imposible de ignorar. Lo siento, dijo Javier, sacudiendo la cabeza vigorosamente. Hay algo. Buscó su café de nuevo, tomando otro trago como si pudiera despejarle la cabeza. La sustancia, fuera lo que fuese, estaba funcionando exactamente como él había planeado que funcionara conmigo. Los desafíos de integración de datos son significativos. Fue entonces cuando la expresión de Ricardo Herrera pasó de una atención cortés a una preocupación genuina. Señor Moreno, ¿se encuentra bien? Quizás deberíamos reprogramar si no se siente bien. Vi mi oportunidad. Ricardo, si me permite, dije, con voz tranquila y profesional. Javier se ha estado esforzando muchísimo para preparar esta presentación. Estuvo hasta las 4 de la mañana de ayer haciendo los ajustes finales. Tal vez debería tomar el relevo mientras él se recupera. Fue un movimiento magistral. Parecía cariñosa y profesional, sugiriendo sutilmente que el comportamiento de Javier se debía al agotamiento en lugar de a la incompetencia. Pero lo más importante era que me estaba posicionando para salvar lo que él estaba destruyendo. «Se agradecería», dijo Diego Rivera desde su ventana. «Estamos muy interesados en escuchar la propuesta completa». Javier intentó protestar. «No, estoy bien, yo puedo...» Pero cuando intentó levantarse, se tambaleó ligeramente y tuvo que agarrarse al borde del escritorio. Los inversores intercambiaron miradas que lo decían todo. «Por favor, cariño», dije,
levantándome y poniendo suavemente mi mano en su hombro. «Déjame encargarme de esto. Ya has hecho mucho trabajo». A la cámara añadí: «Conozco cada detalle de esta propuesta tan bien como Javier. Hemos sido verdaderos socios en el desarrollo de esta estrategia. Lo que no mencioné fue que yo había desarrollado el 90% por mi cuenta. Javier había sido la cara de la presentación, pero yo había sido el cerebro detrás de cada análisis, cada recomendación y cada solución innovadora que estábamos proponiendo». Pasé suavemente a la siguiente diapositiva. Como decía, sus desafíos de integración de datos crean un efecto dominó en toda su operación. Nuestro análisis de sus informes del tercer trimestre muestra que los retrasos en la información les costaron aproximadamente 2,3 millones de euros en oportunidades perdidas. Ahora está en mi elemento. Esto era para lo que había nacido: tomar problemas comerciales complejos y crear soluciones elegantes y rentables. Mientras hablaba, vi cómo los rostros de los inversores pasaban de la preocupación al interés y al entusiasmo genuino. Además, continué haciendo clic en un gráfico detallado que había pasado semanas perfeccionando. Nuestro cronograma de implementación propuesto les permitiría ver resultados medibles en 90 días, logrando la optimización total en 6 meses. Ricardo se recostó en su silla, claramente impresionado. «Estas métricas son bastante ambiciosas, señora Moreno. ¿Qué confianza tiene en estas proyecciones?» «Confianza total», respondí sin dudarlo. «Hemos modelado estos escenarios utilizando datos de 3 empresas comparables y, en cada caso, nuestros métodos superaron los resultados proyectados». Detrás de mí, Javier intentaba desesperadamente recuperar la compostura. Había logrado volver a sentarse, pero su rostro estaba pálido y parpadeaba repetidamente, como si tratara de aclarar su visión. La sustancia con la que pretendía humillarme estaba destruyendo sistemáticamente su credibilidad. «Este es un trabajo impresionante», dijo Carmen Ortiz. «La profundidad del análisis es exactamente lo que esperábamos ver». «Gracias», dije genuinamente complacida. «Este proyecto representa meses de investigación y pensamiento estratégico. Entendemos que tienen varias firmas de consultoría compitiendo por este contrato, por lo que hemos ido mucho más allá de las recomendaciones superficiales». Mientras hablaba, noté que una de las inversoras, Margarita Torres, tomaba notas furiosamente. Eso siempre era una buena señal. Por el rabillo del ojo, pude ver a Javier hurgando con su taza de café de nuevo, claramente confundido por qué se sentía peor en lugar de mejor. La hermosa ironía no se me escapaba. Había planeado verme humillarme, usar mi supuesto fracaso como justificación para echarme de nuestro negocio. En cambio, estaba presenciando mi mejor momento profesional mientras experimentaba el mismo destino que había planeado para mí. Pero esto era solo el comienzo. La mejor parte estaba por venir. «Si pudiéramos pasar al cronograma de implementación», dije, avanzando a la diapositiva 12. «Verán que hemos dividido el proyecto en 3 fases distintas, cada una con hitos medibles y métricas de éxito». Ricardo Herrera asintió con aprobación, pero su atención seguía desviándose hacia Javier, que ahora se aferraba a los brazos de su silla como si la habitación estuviera dando vueltas. «Señor Moreno, ¿está seguro de que no necesita atención médica?». Este era el momento que había estado esperando. «¿Saben qué?», dije como si la idea se me acabara de ocurrir. «Javier, ¿por qué no te retiras unos minutos? Tomas un poco de aire fresco, tal vez te echas un poco de agua en la cara. Yo puedo encargarme del resto de la presentación». Javier me miró con confusión. ¿Y era eso miedo? Estaba empezando a darse cuenta de que algo andaba muy mal, pero no podía entender qué. Sí, tal vez sea una buena idea», murmuró, luchando por ponerse de pie. Mientras salía de la habitación, tambaleándose ligeramente,
Me volví hacia la cámara con una expresión de preocupación, pero profesional. Pido disculpas por la interrupción. Mi esposo ha estado bajo una presión tremenda últimamente. Está increíblemente dedicado a este proyecto. Por supuesto, dijo Carmen Ortiz amablemente. Por favor, continúe. Esta presentación es fascinante. Y continué. Sin la presencia de Javier, sentí una libertad que no había experimentado en años. Este era mi trabajo, mi experiencia, mi momento de brillar. Me desplacé por las diapositivas restantes con precisión y pasión, abordando cada pregunta con un conocimiento detallado que claramente impresionó a nuestra audiencia. Su análisis competitivo es particularmente exhaustivo, comentó Diego Rivera. ¿Cómo obtuvo información tan detallada sobre la posición de mercado del Grupo Alborán? 3 meses de investigación profunda, respondí con honestidad. Personalmente entrevisté a 15 expertos de la industria, analicé 5 años de datos de mercado y realicé grupos focales con su grupo demográfico objetivo. Esto no es teórico, se basa en inteligencia del mundo real. Pude ver el entusiasmo creciendo en sus rostros. Eran personas de negocios que apreciaban la minuciosidad y les había dado exactamente lo que estaban buscando. Mi teléfono, que había configurado para grabar al comienzo de la reunión, lo estaba captando todo. No solo la presentación, sino también el deterioro gradual de Javier y mi toma de control perfecta. Pruebas que serían cruciales para lo que vendría después. Señora Moreno, dijo Ricardo cuando me acercaba a las diapositivas finales. Este nivel de preparación es excepcional. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando estas estrategias? He estado trabajando en variaciones de este enfoque durante más de 2 años, dije. Cuando nos enteramos de la oportunidad de trabajar con el Grupo Alborán, adapté y perfeccioné estos conceptos específicamente para sus necesidades. Lo que no mencioné fue que Javier no había contribuido prácticamente nada al desarrollo estratégico. Él se había centrado en agasajar a clientes potenciales en cenas caras, mientras yo hacía el trabajo real de construir nuestro negocio. Las proyecciones financieras son convincentes, intervino Margarita Torres, pero la implementación es donde fallan la mayoría de los proyectos de consultoría. ¿Cómo asegura una ejecución exitosa? Sonreí. Aquí era donde realmente brillaba. La responsabilidad está integrada en cada fase. Informes de progreso semanales, revisiones mensuales de hitos y evaluaciones estratégicas trimestrales. Además, yo superviso personalmente cada paso importante de la implementación. ¿Usted personalmente?, preguntó Ricardo. Absolutamente. Este no es un proyecto que entreguemos a personal junior. Cuando trabajan con Consultoría Sierra, obtienen nuestra experiencia de nivel senior durante todo el proceso. Estaba siendo cuidadosa con mi lenguaje, posicionándome sutilmente como el recurso principal en lugar de Javier, pero lo estaba haciendo de manera profesional, centrándome en la capacidad en lugar de hacer cualquier comentario negativo sobre mi marido. A medida que pasábamos a la fase final de la presentación, sentí una oleada de confianza que no había experimentado en meses. Esto estaba yendo mejor de lo que jamás había soñado. Y lo mejor de todo, Javier se estaba perdiendo su propia destrucción profesional. La presentación concluyó con respuestas entusiastas de todos los participantes. Ricardo Herrera parecía genuinamente emocionado. Carmen Ortiz hacía preguntas detalladas de seguimiento y los inversores estaban claramente impresionados por lo que habían visto. Señora Moreno, esto ha sido sobresaliente, dijo Ricardo. Tengo que preguntar, ¿es este nivel de pensamiento estratégico típico de su trabajo? Lo es, respondí con confianza. Creo en ir más allá del análisis superficial para descubrir las verdaderas oportunidades de crecimiento y eficiencia. ¿Qué tan pronto podría comenzar la implementación si seguimos adelante?, preguntó Diego Rivera. Inmediatamente, dije.
Ya he despejado mi agenda en previsión de este proyecto. Mi total atención se dedicaría a asegurar el éxito del Grupo Alborán. Una vez más, tuve cuidado de usar yo en lugar de nosotros. Y no era inexacto. Realmente era yo quien haría el trabajo. Pero también me estaba posicionando estratégicamente como el recurso principal. Fue entonces cuando Javier regresó a la habitación a trompicones, luciendo incluso peor que cuando se había ido. Su rostro estaba ceniciento, se movía con inestabilidad y había una confusión genuina en sus ojos. «¿Cómo va todo?», preguntó, con las palabras notablemente arrastradas. Ahora el contraste era sorprendente. Aquí estaba yo, entregando una presentación impecable con confianza y experiencia, mientras que él apenas podía formar oraciones coherentes. La imagen era devastadora para él. «Estábamos discutiendo los cronogramas de implementación», dije suavemente, como si hablara con alguien que claramente no se encontraba bien. «¿Por qué no te sientas, cariño?». La expresión de Ricardo Herrera había pasado a ser de preocupación mezclada con evaluación profesional. En el mundo de los negocios, la fiabilidad y el profesionalismo lo eran todo. Lo que estaba presenciando plantearía serias dudas sobre la capacidad de Javier para manejar un proyecto de varios millones de euros. «Señor Moreno», dijo Ricardo con cuidado, «tal vez deberíamos continuar esta conversación cuando se sienta mejor». «No, no», protestó Javier, intentando inyectar energía en su voz. «Estoy bien, solo cansado. Déjenme guiarlos a través de las recomendaciones finales». Pero cuando intentó avanzar a la siguiente diapositiva, hizo clic en el botón equivocado y cerró accidentalmente la presentación por completo. El forcejeo que siguió, sus intentos desesperados por reabrir el archivo mientras claramente luchaba con funciones básicas del ordenador, fue doloroso de ver. «No pasa nada», dije con fluidez, reabriendo la presentación en mi ordenador y compartiendo mi pantalla en su lugar. «Los problemas técnicos ocurren. Aquí vamos». Dirigí la discusión a través de los puntos finales con gracia profesional, haciendo que las luchas de Javier parecieran hipos menores en lugar de grandes banderas rojas. Pero el daño estaba hecho. Estos líderes empresariales habían visto todo lo que necesitaban ver. Cuando la reunión terminó, Ricardo hizo un comentario que me dio escalofríos. «Señora Moreno, su experiencia es exactamente lo que estamos buscando. Estaremos en contacto muy pronto con nuestra decisión». No la experiencia de su empresa, no la experiencia de Consultoría Sierra, sino su experiencia. Después de terminar la llamada, Javier se desplomó en su silla, luciendo confundido y agotado. «¿Qué pasó?», preguntó. «Me sentía bien esta mañana y luego...». «Te has estado presionando demasiado», dije con falsa simpatía. «Tal vez deberías ir a acostarte. Yo me encargaré de cualquier seguimiento con los clientes». Mientras luchaba por ponerse de pie y dirigirse a nuestro dormitorio, me senté sola en nuestra oficina, contemplando lo que acababa de ocurrir. La reunión había salido mejor de lo que jamás imaginé. No solo había salvado lo que Javier había intentado destruir, sino que potencialmente había asegurado el contrato más grande de nuestras carreras. Pero lo más importante, lo había documentado todo. La grabación de mi teléfono capturó no solo el deterioro del estado de Javier, sino también su admisión de que se sentía bien esa mañana antes de beber el café que él mismo había preparado. La trampa que me había tendido lo había atrapado a él. Y ahora era el momento de atender algunas trampas propias. A la hora de concluir la reunión, ya estaba implementando la siguiente fase de mi plan. Javier estaba arriba, durmiendo la sustancia que pretendía usar contra mí, mientras yo trabajaba metódicamente para asegurar mi futuro y exponer su traición. Primero, llamé a Alicia Valdés, mi abogada. «Alicia, soy Elena Moreno. Necesitamos vernos hoy. Tengo pruebas de que mi marido intentó drogarme, además de documentación de sus planes para robar nuestro negocio». «Elena, esa es una acusación grave. ¿De qué tipo de pruebas estamos hablando?».
grabaciones de audio, mensajes de texto y el testimonio de testigos de una reunión de negocios donde se dosificó inadvertidamente con lo que fuera que puso en mi café. ¿Puedes reunirte conmigo a las 4 de la tarde? A continuación, envié las capturas de pantalla que había tomado de la conversación de Javier con Sofía a mi cuenta de correo electrónico segura. Luego, envié un correo electrónico cuidadosamente redactado a Ricardo Herrera. Estimado señor, Herrera, gracias por su tiempo hoy. Quería hacer un seguimiento personal de algunos detalles de nuestra presentación. Como habrá notado, mi esposo parecía indispuesto durante nuestra reunión. El incidente de esta mañana me ha hecho darme cuenta de que necesito abordar algunos asuntos personales que podrían afectar nuestra relación profesional. Quiero asegurarles que mi compromiso con este proyecto sigue siendo absoluto y mi capacidad para ofrecer resultados no se ve comprometida de ninguna manera por estas circunstancias personales. Estaré disponible por correo electrónico y por teléfono para cualquier pregunta que puedan tener. Era profesional, pero insinuaba problemas subyacentes sin ser explícito. Ricardo Herrera era lo suficientemente astuto como para leer entre líneas. Finalmente, llamé a nuestro contable comercial y solicité una auditoría de emergencia de todas las finanzas de la empresa. Necesito documentación de quién contribuyó con qué al negocio, incluida la propiedad intelectual, las relaciones con los clientes y las inversiones financieras. Para las 3 de la tarde, también había visitado nuestro banco y abierto una cuenta comercial separada solo a mi nombre, transfiriendo los fondos que podía demostrar que yo personalmente había aportado a la empresa. Los derechos de propiedad intelectual eran más complicados, pero Alicia me ayudaría a resolverlos. Javier todavía dormía cuando me fui a mi reunión con la abogada. Dejé una nota diciendo que había ido a hacer recados y que volvería para la cena. Que pensara que todo era normal durante unas horas más. La ironía era deliciosa. Había pasado meses planeando echarme de nuestro negocio, pensando que yo era demasiado ingenua y confiada para verlo venir. Pero su propia arrogancia lo había cegado ante el hecho más importante. Yo había construido esta empresa. Yo era la estratega, la investigadora, la que creaba las soluciones por las que pagaban nuestros clientes. Él solo había sido la cara bonita que entregaba mi trabajo. Ahora estaba a punto de aprender exactamente qué sucedía cuando subestimabas a la mujer que había hecho posible tu éxito. A las 6 de la tarde regresé a casa y encontré a Javier despierto, pero todavía aturdido, sentado a la mesa de nuestra cocina con una taza de té. La ironía de que bebiera algo que yo había preparado no se me escapaba, aunque esta vez era solo manzanilla inofensiva. ¿Te sientes mejor?, pregunté, dejando mi bolso y fingiendo un tono preocupado. No entiendo qué pasó, dijo, frotándose las sienes. Me sentía bien esta mañana. Luego, de repente, apenas podía pensar con claridad durante la reunión. Probablemente lo arruiné todo. No te preocupes por eso, dije con voz tranquilizadora. Logré salvar la presentación. De hecho, Ricardo Herrera parecía bastante impresionado con nuestro trabajo. Javier levantó la vista bruscamente. ¿Nuestro trabajo? Bueno, el análisis estratégico que desarrollamos juntos, dije con cuidado. Aunque yo hablé la mayor parte del tiempo después de que empezaras a sentirte mal. Observé su rostro mientras asimilaba las implicaciones. Si yo había completado con éxito la presentación, entonces su plan de verme fracasar le había salido el tiro por la culata. Pero no podía entender cómo o por qué él había sido el que se había desmoronado en su lugar. ¿Dijeron algo sobre seguir adelante?, preguntó. Ricardo dijo que se pondrían en contacto pronto con su decisión. Creo que tenemos una oportunidad real. Lo que no mencioné fue el correo electrónico que había recibido de Ricardo apenas una hora antes. Elena, después de la presentación de hoy, estoy seguro de que eres exactamente lo que el Grupo Alborán necesita. Programemos una llamada mañana para discutir los términos. Me impresionó no solo tu pensamiento estratégico,
sino también tu profesionalismo en circunstancias difíciles. El contrato era mío, el negocio era mío, y mañana Javier aprendería exactamente cuán profundamente estaba a punto de cambiar su vida. Mientras cenábamos, él todavía confundido por su misteriosa enfermedad, y yo planeando silenciosamente su caída, reflexioné sobre lo poética que podía ser la justicia. Intentó drogarme para humillarme profesionalmente. En cambio, se drogó a sí mismo hacia la obsolescencia. La venganza apenas comenzaba, pero ya era más satisfactoria de lo que jamás había imaginado. 6 meses después, me senté en mi nueva oficina con vistas al centro de Madrid, revisando los últimos informes trimestrales del proyecto del Grupo Alborán. Los resultados superaron incluso mis proyecciones más optimistas. Habíamos logrado un aumento de la eficiencia del 22% y les habíamos ahorrado 3,8 millones de euros solo en la primera fase. El divorcio había sido rápido y decisivo. Alicia Valdés había presentado pruebas tan convincentes del intento de sabotaje de Javier y de su plan de robo que su abogado le había aconsejado llegar a un acuerdo rápidamente. Me quedé con la propiedad total de Consultoría Sierra, junto con nuestra lista de clientes y toda la propiedad intelectual que pude demostrar que había desarrollado. Javier había intentado impugnar el acuerdo, alegando que había sido drogado sin su conocimiento. Pero cuando el informe de toxicología reveló rastros de un sedante suave, algo fácil de obtener, pero que requería premeditación para usar, combinado con sus mensajes de texto conspirando para eliminarme del negocio, su credibilidad se derrumbó por completo. Sofía había sido despedida de su puesto la misma semana que envié sus comunicaciones inapropiadas con mi marido a su colegio profesional. La industria de la consultoría en Madrid era más pequeña de lo que la mayoría de la gente creía. Su reputación estaba efectivamente acabada. Expandí el negocio en un 40%. Contraté a 3 analistas brillantes y aseguré 2 contratos importantes adicionales basados únicamente en el éxito del proyecto Alborán. La empresa que Javier había planeado robarme ahora prosperaba más allá de nuestros sueños originales. Y era solo mía. A veces, tarde en la noche, cuando reviso mi trabajo, pienso en aquella mañana de hace 6 meses, en cómo me entregó aquel café con tanta satisfacción engreída, tan seguro de que estaba a punto de verme destruirme a mí misma, como nunca imaginó que su propia arrogancia sería su perdición. La belleza de la venganza perfecta, había aprendido, no residía en esquemas elaborados ni confrontaciones dramáticas. Consistía simplemente en permitir que la propia malicia de alguien lo consumiera mientras tú te apartabas y reclamabas la vida que intentaron robarte. Javier me había enseñado una última lección valiosa. Nunca confíes en alguien que envenenaría tu café. Pero lo más importante, asegúrate siempre de saber qué taza es cada una. Al final, se hizo justicia de la manera más apropiada posible. Bebió profundamente de la copa de su propia traición y yo heredé todo lo que él pensaba que era suyo. Mientras miraba hacia el futuro, no pude evitar sonreír al ver cómo las tornas habían cambiado perfectamente a mi favor.